Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, tenemos que repetirles al oído, queridos amigos, que lo de ayer en el Palacio, que fue el Palacio de Simón Bolívar, nada menos que eso, donde queda hoy la Cancillería, el Palacio de San Carlos, fue un verdadero desastre, un circo completo. ¿No, Demar? ¿Habrá algo que agregar a lo que ya nos dijo Asdrúbal Aguiar y a lo que hemos dicho nosotros? Pues, doctor Fernando, una reunión de 6 horas, con algunos representantes de países, de por lo menos 20 países, que citaron para sentarlos a escuchar un discurso terriblemente desordenado y desilvanado y un discurso que además poco fondo tenía. Discurso de Gustavo Petro, por supuesto, que a eso sí llegó temprano porque el que organizó el evento fue él. Desde muy temprano cerraron todas las calles en el centro de Bogotá para poder permitir la llegada de estos ilustres, a los que sentó para que lo escucharan. 6 horas duró la reunión, hubo alguna suerte de debate respecto del futuro, no todos estuvieron de acuerdo con las conclusiones. Esto es bien importante. Al final de la tarde salió Álvaro Leiva, solo, muy pocos quedaban de los asistentes, a dar unas conclusiones en las que no estuvieron de acuerdo los asistentes. Una de ellas indicaba que se había acordado por parte de esa mesa una próxima reunión para evaluar los avances, la posibilidad del calendario electoral en Venezuela con todos los actores, lo que significa que Nicolás Maduro puede estar dentro de esa baraja. Más de lo mismo. Además, bien lo decía usted, doctor Fernando, esta es una reunión que se hizo para poder conjurar la crisis democrática en Venezuela y la hicieron sin Maduro por una parte y sin la oposición por la otra. Así que, ¿quién entiende eso? ¿Cómo unos terceros van a arreglar una situación de un país que se supone es soberano? ¿Y, Pero y cómo se va a hacer paz en Venezuela sin contar con los 8 millones de exiliados? Es que no no, es es cualquier imposible. cosa. Y toda la plana mayor de la inteligencia, de la intelectualidad, de lo que vale de Venezuela está fuera de Venezuela. Hablábamos con el Claro. doctor Asdrúbal ayer, eximio jurista venezolano, pues él está fuera del país, como están fuera del país tantos otros y ahora también Juan Guaidó. Lo echaron de Venezuela y lo sacaron para los Estados Unidos. De manera que en Venezuela no queda nada. Dos Y momentos de esa reunión, doctor Fernando, en la que es la Cancillería. El primero, vamos a escuchar y a ver, los que están aquí a través de YouTube y a través de Facebook Live, van a poder ver el momento en el que Gustavo Petro definitivamente perdió la razón porque se dedicó a hablar del apetito sexual de Simón Bolívar, aunque parezca un chiste. Eso fue parte de esa reunión. Veamos y escuchemos. qué falta de respeto. La pieza aquí contigua de esta casa histórica, allí dormía Manuelita Sáenz con Bolívar. Como dice el poeta Eduardo Galeano, eran días y noches de amor y de guerra. Por eso en esa misma habitación tuvo que pasar muchísima pasión, muchísimo placer, muy latinoamericano. Los amantes acostados en esa cama, pensando. Como si les importara, ¿no? Qué espanto, por Qué Dios, qué horror. espanto, qué falta de respeto, qué falta la dimensión de uno de los hombres más gigantescos que ha habido en la humanidad, de Simón Bolívar, a la luz de esto, y de la cama, y de Manuelita. Ese es el tamaño moral y político de Gustavo Petro. Bueno, Mar, una cosa gravísima, lo de Ecopetrol, eso no es un chiste. Ecopetrol es la gran compañía de Colombia y la condenaron a muerte. Ya salieron a decir que no habrá nueva exploración petrolera. ¿Sabe lo que eso significa? Que No, no eso habrá, significa la ruina, que no claro. habrá inversión extranjera en Colombia, que los inversionistas que están saben que tienen sus días contados y que podrán trabajar sobre los contratos que tienen celebrados y nada más. Contratos que además no saben si pueden cumplir porque se les vienen encima los campesinos.
supuestos campesinos que son los guerrilleros que hacen lo que les da la gana con la gente que está trabajando en el petróleo en Colombia. La acción de Ecopetrol empieza a desfondarse. Qué grave. ¿Cuánto perdió la acción de Ecopetrol? Ayer, doctor Fernando, en la tarde se registraba una caída del 13% en la acción de Ecopetrol, Qué horror. después de unas declaraciones del presidente Ricardo Roa, que aseguró, sin más ni más, que simplemente no iba a haber más contratos de exploración y explotación nuevos en Colombia, que se quedaban con lo que ha hecho siempre la ministra, ministra que parece más activista que ministra, respecto de que no iba a haber más nuevas firmas. Simplemente lo que hay, con eso se van a quedar. Bueno, pero ya lo dijeron oficialmente y entonces la acción se vino al piso, porque es una compañía sentenciada a muerte. Obviamente, si no va a haber más exploración petrolera, pues está sentenciada a muerte. Y entonces no va a haber inversión extranjera y entonces no vamos a tener petróleo para exportar en grandes cantidades y entonces no vamos a poder vivir así, tranquilamente. Lo que ha dicho Roa es lo siguiente, abro comillas, hay que acoger las nuevas directrices del nuevo gobierno, es decir, no contar con más contratos de búsqueda de los que ya tenemos. Hay que trabajar por tener mayores eficiencias con lo que hay y hacer más rentable la compañía. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Bueno, un muy nuevo bien. Rey Midas. Muy bien. Y se cayó la acción 14% o 13%. Una locura. Sí, la Una consecuencia. locura. Bueno, reforma a la salud. Usted nos había hablado de un marcador de 18.4. El marcador fue muy distinto. Y pasó la aprobación de la ponencia dejando los pelos en la talanquera. Y el debate artículo por artículo va a ser un debate muy complicado. No, es que no habrá debate, de hecho, doctor Fernando, y ya le explico las razones. Ese 18.4 del que hablé fue el que negó la proposición de archivo y eso se produjo la semana pasada. Ayer hubo una nueva votación y esa votación fue dramática y se aprobó la ponencia positiva con 10 votos a favor contra 8 en contra de esa ponencia positiva. Solo 8 dijeron no, 10 dijeron sí, lo que significa que la ponencia quedó aprobada. Paso seguido en el debate y lo que todos se preguntaban era qué va a pasar con la U, los liberales y los conservadores. Pues bien, tremendo favor hicieron los dos representantes a la Cámara del Partido Conservador, porque a diferencia de la directriz que dio el partido de votar negativamente, lo que hicieron fue retirarse para no votar, lo que por supuesto disminuyó el quórum e hizo posible que pasara la ponencia positiva. Así de simple. 18.4 suman 22. Si mis matemáticas están bien todavía a estas alturas, ¿no? 22. Y 10 y 8 suman 18. ¿Qué se hicieron los otros 4 votos? Pues se retiraron. Se retiraron. Se retiraron, claro. La única que quedó de los partidos que se supone tenían que votar negativamente fue la representante liberal María Eugenia Lopera, ella del departamento de Antioquia, que votó sí, siendo del Partido Liberal, a pesar de las advertencias del presidente César Gaviria y a pesar de todo lo que se ha dicho alrededor de la reforma. Lo cierto es que con una mínima cantidad de votos logró pasar la ponencia positiva. Después, desde Cambio Radical. Con ese voto no hubiera pasado la ponencia. Correcto. Porque a 10 le quita uno, quedan, y ya le suma uno, quedan 9. Empate 9-9. En el mejor de los casos, doctor Fernando, esos dos conservadores que se retiraron se hubieran quedado y hubieran votado negativo. Y esta liberal hubiera votado negativo, gana la ponencia, archivan el proyecto por falta de votos. Lo derrotan por falta de votos. Pero la cosa arrancaba hasta ahora, arrancaba. Sobre las 7 de la noche, una proposición para que se votara como corresponde, artículo a artículo, la famosa reforma a la salud. Pues bien, votaron y derrotaron esa posibilidad, así que no va a haber votación artículo por artículo. Lo que se planteó de parte del gobierno y de parte de la coalición es que se iba a votar primero los artículos que no tenían proposiciones modificativas o eliminativas y que posteriormente se votarían esos otros artículos que sí tienen reparos. Pues bien, arrancó la votación y para sorpresa de todos, esta fue la decisión que tomó Ahmed Escaf,
en momentos en que esperábamos que la decisión fuera, hombre, mantener la votación. No, simplemente él dijo, ya me alista, empiece la votación, ya había pedido confirmar quórum, ya el quórum estaba deshaciéndose, se retiró Cambio Radical, se retiró Centro Democrático y pues no había quórum para seguir. Ante esa situación, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes suspendió la votación, anunció proyectos y dijeron que citarían hoy por secretaría. Abiertamente contrario a cualquier posibilidad de la norma ley quinta, esa actitud del presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, pero esa reforma está perdida. Ahora está perdida, doctor Fernando, está perdida. Está perdida. Le leo lo que ha dicho Gustavo Petro en las últimas horas, porque ya se pronunció. Ante el ruido de un remesón ministerial, pues Petro ya salió a aclarar más o menos qué va a pasar. Ha hecho un hilo de 3 trinos de la siguiente manera. Las decisiones políticas tomadas hoy demuestran, 2 puntos. La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el diálogo y el pacto. Segundo trino. La coalición política pactada como mayoría ha terminado el día de hoy, o sea, anoche, por decisión de unos presidentes de partido, algunos de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que piden un cambio en Colombia, este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo. Tercero y último, tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Muy bien, muy bien. Por eso les decía que hoy es el día de la crisis, 26 de abril. Hoy es el día de la crisis. Vamos a ver cómo amanece Gustavo Petro, ¿no? Porque él anochece de un modo y amanece de un modo distinto. Vamos a ver qué pasa hoy. Pero si hay lógica, si los partidos se mantienen en lo que están, la reforma a la salud está perdida y están perdidas las demás reformas. Porque la mayoría del Congreso no es amiga de Gustavo Petro y de estas locuras de Gustavo Petro. Esa es la verdad. Muy bien. Entonces el presidente Gaviria le hace advertencias a su bancada. Los conservadores van a ser llamados al orden. Vamos a ver qué pasa hoy con la reforma a la salud. Y la caída en el valor de la acción de Ecopetrol. Esto es de una gravedad infinita, infinita. ¿Hemos averiguado en cuánto van las inversiones extranjeras en Colombia este año? Empecé la tarea, sí señor, usted me dejó la tarea y la tengo pendiente. Se la prometo para mañana, porque sí lo estuve revisando esta semana, la semana pasada la revisé de hecho. Pero sí, tengo que sacar los datos. Bueno, pero nos queda el consuelo de que Petro será condecorado en España, ¿no? Por el gobierno socialista español, porque viaja la próxima semana, estamos a 26, debe estar el 2 de mayo en España. Pero claro. O sea que no va a estar aquí para la festividad del Día del Trabajo, del 1 de mayo. Ah, no, claro que sí va a estar. Termina el acto del 1 de mayo. Recuerde, además esto es importante, doctor Fernando. Gustavo Petro ha calculado con su gobierno que el 1 de mayo será la muestra de eso que él ha invitado tantas veces, de esa suerte del pueblo en la calle para respaldar sus reformas. De cierta forma, pretende cambiar la naturaleza del 1 de mayo, que es cuando salen las centrales obreras a celebrar el Día del Trabajo, y la va a convertir o pretende convertir ese día en el día en que salgan a apoyar sus reformas. Pues bastante hábil, ¿no? Porque no hay 1 de mayo, excepto cuando estuvimos en pandemia, que no se llenen las calles o por lo menos que no salga una buena cantidad de gente por ser el Día Internacional del Trabajo. Petro lo plantea desde otra perspectiva y dice, es que los que salen van a salir a apoyar las reformas del gobierno del cambio. Pues, evidentemente le queda muy fácil poder decir que llenó o que sacó la gente de la calle cuando es algo que siempre hacen los trabajadores. Lo cierto es que va a estar en España, debe llegar el 2, porque el 3 tiene agenda en España. El gobierno español va a condecorar al presidente Gustavo Petro y a 5 ministros que lo van a acompañar a esa visita. Lo que han dicho es que le van a conceder a Petro la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Petro, a su esposa Verónica
del Socorro Alcocer, a su ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, a su ministro de Comercio, a su ministra de Educación, de Transporte, de Minas y Energía, a quienes les será concedida la Cruz de la Orden del Mérito Civil. Así que van a estar muy condecorados. Le pongo otra tarea. Averigüe en qué condición y en cuáles circunstancias estuvo Álvaro Leiva en España. Desde luego, pues mucho antes de aparecerse aquí como negociador a nombre de las FARC. Pregunte. Recuerdo que tuvo un proceso penal por el que salió de Colombia. Pregunte. ¿En qué estuvo en España? Bueno, porque sí, me conecta el proceso penal en contra de él. Sí. Averigüe. Entonces ahora condecorado por el gobierno español. Vaya. Claro, estuvo vinculado por un posible enriquecimiento ilícito. Nadie. ¿Hay otro mico en el Plan Nacional de Desarrollo? Mico es poquito. Mi caso, orangután. No entendemos a qué horas o quién lo metió, pero el caso es que apareció el mico. Y es que el miquito que pretende el gobierno Petro indica nada más y nada menos que el capricho que tiene el presidente Petro de lograr el metro subterráneo de Bogotá sería una realidad. Resulta que uno de esos articulitos del Plan Nacional de Desarrollo dice lo siguiente, abro comillas: para proyectos férreos en sistemas de transporte público masivo de pasajeros que cuenten con convenio de cofinanciación, la nación podrá cofinanciar dentro del marco fiscal de mediano plazo un monto superior al 70% de los costos asociados a soterrar los proyectos en los que la evaluación costo-beneficio establezca esta como la mejor alternativa, aplicando únicamente los requisitos que define el gobierno nacional en relación con los citados en su artículo segundo de la ley 310 del 96. Mejor dicho, habrá financiación para el metro de Bogotá siempre y cuando sea subterráneo. Tal cual, del 70%. Del 70%. Bueno, señora alcaldesa de Bogotá, ya lo oyó, ¿no es cierto? Ya lo oyó. Y eso es lo que Petro está planteando en el Plan Nacional de Desarrollo, de manera que habrá recursos de la nación siempre y cuando el metro sea subterráneo. Lo que no se sabe es cuánto cuesta un metro subterráneo en Bogotá. No hay estudios sobre el particular. No hay, obviamente, ningún plan para desarrollarlo, porque si no hay estudios, ¿cómo se hace un plan? El plan no se puede hacer sino sobre la base de estudios de cuál es el costo de hacer un metro subterráneo. De manera que se la ganaron, se la van a ganar, alcaldesa, por ese camino, por el camino de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Qué cosa más llena de inconstitucionalidades, doctor Fernando. No existe otra parecida. Bueno. No existe. Bueno, y felicitaciones a la Universidad Sergio Arboleda, que conserva su acreditación institucional, como no podía ser de otra manera. No. Pues, doctor Fernando, respecto del tema de la Universidad Sergio Arboleda, habrá que anotar algo para claridad de nuestra audiencia. Es que lo que hubo primeramente fue una advertencia que salió primero del Ministerio de Educación, una supuesta pérdida de la alta acreditación institucional, pero resulta que ya desde febrero pasado, el Tribunal Superior de Bogotá cuestionó la actuación del Ministerio de Educación en el caso de esa pérdida de la acreditación de la Sergio Arboleda, que entuteló, obviamente, por la pérdida de esa acreditación. Y lo cierto es que por ahora, pues el ministerio tiene que justificar esa actuación, pero no hay decisión de fondo de ninguna parte, lo que significa que por ahora, y como tiene que ser, la universidad tiene su alta acreditación institucional. Esta es una noticia que la damos porque fue noticia nacional y por eso mismo hay ciertas noticias que algunos no recogen, pero nosotros sí recogemos. Bueno, y no nos vamos de mar sin decir que hay otra peleita a la vista. Uy, esa está buena. El presidente Santos estaba como calladito, estaba como petrista, como no petrista, por allá en los extramuros, pero parece que la pelea viene. Pelea Santos-Petro. Hágame el favor. Todo pudo empezar con la cumbre en Cartagena que citó Gustavo Petro, pero que resultó no yendo, y donde sí citó al expresidente Juan Manuel Santos y lo dejó plantado. Lo que se dice es que nunca hubo una razón que explicara por qué no apareció a la reunión
y eso ha molestado mucho al expresidente, quien empezó a hablar y ahora en Twitter inclusive le ha recordado a Gustavo Petro que no es como él lo ha planteado, que la salud de Colombia es una de las mejores de Latinoamérica, lo dice Juan Manuel Santos, y Gustavo Petro le contesta y le dice, no señor, qué pena, pero eso no es así. Lo trata de mentiroso. Esa pelea está Bueno, de alquilar balcón. o que está equivocado, no mentiroso, sino que la apreciación suya no es correcta. La apreciación del mundo entero es que el sistema de salud en Colombia es uno de los mejores de América y debiéramos estar orgullosos de nuestro sistema de salud. ¿Que hay que mejorarlo? Claro, ¿quién dice que no? Todo es susceptible de mejorarse y de perfeccionarse, pero tenemos que estar orgullosos de lo que se ha conseguido y el pueblo colombiano lo sabe. El pueblo colombiano sabe que si tiene una enfermedad, hay quien se la trate y que tiene un recurso y que es tratado en los hospitales por unos médicos excelentes y unas enfermeras excelentes. El pueblo colombiano está orgulloso de su sistema de salud. Bueno, Y doctor Fernando, no nos podemos ir sin un poquito de música. 5 segundos de música. Harry Belafonte nos dejó. Se fue el grande de la música antillana, Harry Belafonte. Dios lo tenga en su gloria. Qué canciones las suyas, qué música la que se fue con Harry Belafonte. Y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana. No olviden que el día de hoy es un día de grande significación política para el país. Esperemos a ver qué pasa. De pronto tenemos que decir otra vez, vísperas de mucho día de nada. Vamos a ver qué ocurre hoy, pero si hay alguna lógica en la política, es porque vamos a tener una crisis muy profunda. Hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando regresaremos